Bienvenido a esta segunda parte del recorrido por las fotos antiguas de la Ciudad de México. Imágenes que no solo capturan momentos detenidos en el tiempo, sino que nos revelan la transformación de esta ciudad invaluable, rica en historia, memoria y esencia. Acompáñame a descubrir estos tesoros visuales que nos recuerdan de dónde venimos. Comencemos. Glorieta del Mariscal Sucre, en 1954. Pensión francesa, en la calle Guatemala número 20. Foto tomada en 1900. El Zócalo, en 1920. Los generales Manuel Mondragón y Félix Díaz, analizando, sobre el pizarrón, el programa y los cálculos de tiro parabólico de la artillería en 1913. Club Atlético. Reforma en 1894. Santa Fe, en 1962. El patio en Atenas, 9 en 1944. Puesto de periódicos, 1945. Vendedor de leche, en el cruce de Río Rin, Reforma y Glorieta de La Palma, en 1969. En el Parque Central del nuevo fraccionamiento Chapultepec-Polanco, se levantó una pajarera de 3 jaulas que albergaba diversas especies de aves raras del Zoológico de Chapultepec en 1939. Panadería El Globo, 1890. Zócalo y Avenida 5 de Mayo, en la década de los 20. Foto de 1920. Una vecindad en 1960. Imagen de la colonia Peralvillo en 1950. Imagen de un chofer y su ayudante posando al lado de una unidad de la ruta México-Texcoco y anexas, sobre la avenida Francisco Morazán, actualmente Avenida Congreso de la Unión, en la década de los 30. A la izquierda, vemos parte de la estructura de la vieja garita de San Lázaro, y a espaldas del vehículo, la fábrica de conservas Clemente Jacques y CIA, con el inconfundible logo del gallito. La garita de Belém, justo donde terminaba el paseo de Bucareli, sobre Avenida Chapultepec, corrían los arcos del acueducto de Chapultepec, y pasando estos, a un costado del pueblo de La Romita, estaba la última de las fuentes del antiguo paseo de Bucareli, en 1855. Vendedores ambulantes. Catedral de México, en 1905. Pulquería El Campeonato, que se encontraba en la calle de Juan de Dios Pesa, esquina con la calzada San Antonio Abad, en la Colonia Obrera. El mural muestra a un banderillero en plena faena, ya que en contraesquina, sobre calzada San Antonio Abad y Avenida del Taller, existía una plaza de toros, llamada La Vista Alegre. La calle Madero, en 1914, que hasta el año 1911 se le conocía como calle Plateros. Antigua avenida de Azcapotzalco, en la actual colonia Claveria, precisamente de Azcapotzalco a Tacuba. Actualmente, aún existe dicha calle y conserva alguna que otra de las casas antiguas. Foto de 1920. El 22 de marzo de 1909. El edificio de la legislatura es devastado por un incendio. Vista de la calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Álamos, en 1950. Hipódromo Condesa, 1885. Árbol de Navidad en La Merced, en 1957. Colonia Roma, en 1908. Tlalpan, en 1905. El edificio del Monte de Piedad, en 1912. Avenida Juárez y el Mirador de la Alameda, en 1904. Fandango, en Santa Anita, 1907.
El árbol de la noche triste en 1880. Quitando el tranvía del Zócalo en 1957. Churubusco y Tlalpan, 1939. Eje 7, en el año de 1941. Avenida Insurgentes, en los años 40. Canal de la Viga, 1904. Estación San Lázaro, 1897. Paseo de la Reforma, 1910. Bellas Artes, en 1909. Cruce de la Avenida Chapultepec, con la calle de Bucareli, en 1967. Edificio ubicado en la esquina de la Plaza de la Constitución, con la calle 16 de septiembre, en 1908. Antigua tienda del Palacio de Hierro, a principios de 1910. La Farmacia París, en 1923. Inauguración de la Universidad Nacional, en el centro de la ciudad, en 1910. Tranvía presidencial Anáhuac sirvió para transportar Porfirio Díaz y así inaugurar la nueva ruta de tranvías eléctricos a Xochimilco el 12 de julio de 1910. Hotel Imperial, en Paseo de la Reforma, y Morelos, en 1900. Carreta frente al El Fénix, en la antigua calle del Empedradillo, hoy Monte de Piedad, en 1913. Vendedores en Xochimilco, 1901. Calle 5 de Mayo, en 1915. Pabellón Morisco, en la Alameda de la Colonia Santa María. La Ribera, en 1907. Nevero, cerca de las calles de la Merced, en 1907. Mercado de Tepito, 1920. El Cine Morelos, en 1922. El Cine Alarcón, en 1905. Álvaro Obregón, en la antigua Plaza de Toros de la Colonia Roma, en los años 20. Señoritas de Sociedad, inicios de la Colonia Peralvillo, en 1913. La inauguración del viaducto Miguel Alemán. Finales de los años 40, la Ciudad de México tenía 3.5 millones de habitantes y, según, en ese mismo año, había en la capital de la República un auto por cada 42 habitantes. Pulquería llamada El Amor en Peligro, frente a la Plaza de Tacubaya, en 1903. El Reloj Chino, localizado en la primera glorieta del que fue Paseo de Bucareli. Así quedó tras los enfrentamientos de la Decena Trágica, en los primeros días del mes de febrero de 1913. La glorieta del Ángel de la Independencia, en 1916. Calzada México, Tlalpan, en 1937. Pulquería, me estoy riendo, una tortillería y una miscelánea. Todo esto en las inmediaciones del antiguo pueblo de San Diego Churubusco, en el cruce de la llamada Calzada de México, Tlalpan. Hoy, Calzada de Tlalpan. Y el Callejón de Mila. Posteriormente, se fraccionaría la colonia Country Club. La Villa de Guadalupe. En 1858. La estación La Villa, foto de 1843, es la más antigua que se conserva de la Ciudad de México. Fue construida en un fragmento de terreno que formó parte de la hacienda de Santa Ana de Aragón, ubicado en la jurisdicción de Guadalupe Hidalgo, y comprado en 1878 para la empresa del ferrocarril mexicano. Parque España en 1932. Estadio de Béisbol o Parque del Seguro Social en 1956. El Acueducto de San Cosme,
a la altura de Santa María la Ribera y la Caja de Agua, o Fuente de los Músicos en la Tlaxpana, en 1869. Obras realizadas a la colonia Chapultepec, Jaiza, ahora Lomas, partir de 1920, y casi hasta 1933. Entrada al fraccionamiento Loma del Rey, en 1927. Esquina de las calles Mérida y Puebla, en la colonia Roma, en 1908. Calzada Melchor Ocampo, a su cruce con Marina Nacional. El cuadrante suroeste es la colonia Tlaxpana, y el cuadrante sureste es la colonia San Rafael. El cuadrante noroeste es la colonia Verónica Ansúrez, y el cuadrante noreste es la colonia Cuauhtémoc, en 1946. Evento masivo del PRI, en la Plaza de Toros México, en 1957. El pueblo de Mixcoac, en 1937. Inauguración del Manicomio General de la Castañeda, el 19 de septiembre de 1910. Pueblo de Tláhuac, 1890. Camino a Tacubaya, 1925. Portal de Cartagena, en el corazón de Tacubaya, 1900. El Colegio Seminario de México se estableció a fines de 1691 en el costado oriente de la catedral. En 1933, el Colegio Seminario fue demolido totalmente como parte de una política de renovación urbana. Avenida Juárez, 1930, se observa el Hotel Regis, la antigua estación de bomberos. En 1902, Walter Orrin, dueño del circo que llevaba su apellido, compró el terreno conocido como Potreros de Romita para construir una colonia moderna. Los nombres de las calles pertenecen a las ciudades mexicanas donde el circo fue más exitoso. Junto con los Orrin, la familia Lam se dedicó a la venta y construcción de las primeras casas. Tranvía de mulitas del siglo XIX, circulando por un costado de la Plaza Lerdo, actual Plaza de Los Ángeles, en la colonia Guerrero. La mayor parte de los tranvías de mulitas fueron fabricados en Estados Unidos. Otro tranvía de mulitas, ubicado a un costado del Zócalo. Foto de 1885. El convento de la Merced, y a un lado una serie de locales que ocupan el espacio en donde estuviera la iglesia, de la cual aún se aprecian las marcas de las arcadas en el muro adjunto. Plazuela de la Candelaria de los Patos. Palacio Nacional, 1926. Desfile del Centenario de Independencia, 1910. Jóvenes de los años 20 divirtiéndose en Chapultepec. En 1903, los primeros automóviles llegaron a la Ciudad de México. Monumento a Colón y Hotel Imperial, 1934. Zócalo de la Ciudad de México, 1920. Fotografía de espectadores en la Plaza de Toros México, en 1923. Avenida Lázaro Cárdenas, años 20. No existían los puestos ni el tráfico pesado, y era una avenida armoniosa. Tráfico de carruajes, Zócalo Ciudad de México, 1917. Porfirio Díaz, durante su informe ante el Congreso, en 1900. Palacio Municipal en Coyoacán, también conocido como Casa de Hernán Cortés, en 1900. Vista sur de la Plaza Mayor,
lo que hoy es el inicio de la calle 5 de Mayo, tomada desde Catedral en 1925. La hacienda de Goicoechea, actualmente restaurante San Angelín, en 1920. Río Magdalena, Tizapán 1900. Vista aérea del centro de Azcapotzalco en 1930. Barranca del Muerto, 1930. Coajimalpa en el año de 1959. Desviación del Canal Nacional, alrededor de 1920, en lo que ahora son las calles de Juárez y Adolfo López Mateos, en Culhuacán, Iztapalapa. Se realizaron las obras para facilitar la circulación de las canoas y chalupones, el cruce de las calzadas Zaragoza y Ermita Iztapalapa, la carretera federal y la nueva autopista México-Puebla, en una vista aérea de 1964. Hacia la derecha destaca el edificio de la cárcel de mujeres, que funcionó de 1954 a 1982, y hoy es la UACM Casa Libertad. La vista es hacia el sur. En la parte superior ahora se encuentra la colonia Lomas de Zaragoza, y abajo la Unidad Popular Ermita Zaragoza. Sobre el trébol se construyó en el 2007 el distribuidor vial La Concordia. Otro ángulo de la calzada Zaragoza, el Peñón del Marqués y la fábrica de yeso mexicano en 1964, esta vez hacia la perspectiva opuesta. A la izquierda están las calles de la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, y se distinguen las primeras casas de la ciudad Nezahualcóyotl, todavía muy dispersas. Arriba a la derecha sobresale el volcán La Caldera. Colonia Moctezuma en 1930. Tacubaya en los años 30. Fotografía tomada durante una inundación severa. Calles del centro completamente inundadas, con vehículos y personas cruzando sobre pasarelas improvisadas. Gustavo A. Madero, a inicios del siglo XX. Calzada de Nonoalco, 1935. San Cosme y Ciprés, 1930. Avenida Hidalgo frente a la Alameda, 1910. Canal La Viga, en 1908. Colonia Condesa, a inicios de 1900. Avenida 20 de Noviembre, en 1948. Vista del Centro Histórico, en 1938. Calzada de Guadalupe, 1910. Museo de Cera, en 1963. Establecimiento de cerveza, que estaba situado cerca de la estación de Buenavista, en la colonia Guerrero, en 1931. Arcos de Belém y Eje Central. Lázaro Cárdenas La Foto en 1946. Industria Textil, 1925. El Patio, en Atenas. 9 en 1944. Sanborns, de los Azulejos, en 1946. Vista aérea de la Villa de Guadalupe, en 1933. Pulquería, La Flor Fina, en Tacubaya, en 1884. La multitud se apresura para poder ingresar al antiguo Estadio Nacional, a finales de los años 20. Calle 5 de Mayo e Isabel la Católica, en 1920. El 20 de agosto de 1979, la calzada de Tlalpan se vio alterada cuando un Chevrolet Impala 1967 circulaba a exceso de velocidad.
Teatro Virginia Fábregas en Avenida Cuitláhuac y Pino en 1938. Pulquería La Primorosa, ubicada en el barrio de La Merced en 1906. La calzada de Tlalpan, a la altura de Taxqueña, a inicios de los años 70. El Portal de los Evangelistas en la Plaza de Santo Domingo en 1934. Estudiantes sobreponen el nombre Universidad al letrero de la avenida Fernando Casas Alemán en 1957. La avenida Hombres Ilustres, hoy Hidalgo, y la calle Ángela Peralta en 1928. La demolición del edificio de Liverpool para abrir la avenida 20 de noviembre en los años 30. El Cine Nacional y el Cine Atlas en avenida Fray Servando Teresa de Mier y Jesús María en 1959. Una postal de un solitario estadio azteca en los terrenos de Santa Úrsula Coapa. Al fondo, una espectacular vista de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl a mediados de los 60. Paseo de la Reforma en 1941. Calle Victoria, Centro Histórico de la Ciudad de México en 1957. Vendedores de naranjas en el Zócalo capitalino. Al fondo, gente abordando tranvías en 1910. El 29 de octubre de 1900, con gran entusiasmo, los vecinos de Tlalpan reciben en la estación del pueblo la llegada del primer tranvía de tracción eléctrica. Chapultepec, Puerta de los Leones en 1928. Insurgentes y Reforma en 1945. Colonia Condesa, Fuente en el Parque México en 1925. La antigua Basílica de Guadalupe en 1946, con una feria en su explanada. Teatro Nacional en 1920. Anillo Periférico, Picacho Ajusco, en 1968. Palacio Municipal de Coyoacán, conocido como Palacio de Cortés, en 1900. Ferrocarriles Nacionales de México, en 1958. Avenida Juárez, el Hotel Regis del lado derecho, en 1950. Autobús proveniente del Metro Taxqueña, con destino a la Magdalena Contreras, a 30 centavos, el pasaje en 1969. Iglesia de San Hipólito, en Avenida Hidalgo, y Calle Zarco, en 1962. Mujeres lloran al despedir a sus esposos, quienes se van de braceros, en la terminal antigua de Buenavista, en 1945. Paseo de la Reforma en 1920. Casa de los Mariscales de Castilla en Avenida Hidalgo y Eje Lázaro Cárdenas, en 1940. Castillo de Barrientos, famoso en las películas del Santo, El Enmascarado de Plata. El 9 de marzo de 1951, se inauguró la primera línea del trolebús, que comunicaba la colonia Tacuba con la colonia obrera, con apenas 7 unidades que hacían un recorrido de 90 minutos. El edificio ubicado en la Avenida Independencia, entre López y San Juan de Letrán, en los años 20, comparado con cómo se ve hoy en la actualidad. Hotel Fiesta Americana en Avenida Reforma y Glorieta de Colón. La calle Madero en 1926. Vista del eje central Lázaro Cárdenas, tras el terremoto de 1985. Paso a desnivel, que estuvo en la calle de Orizaba, entre Antonio Anza y Guatabampo, debajo de los 4 edificios tipo C del multifamiliar Juárez, en la década de los años 50. Reforma e Insurgentes en 1967.
Insurgentes y Reforma. Al fondo, Sullivan, frente al Hotel Plaza. Foto de los años 70. Calzada México-Tacuba en los 70s. Personas visitan la calle Corregidora del Centro Histórico para realizar las compras de juguetes para el Día de Reyes en 1965. El Palacio de Iturbide, ubicado en la calle de San Francisco, hoy llamada Madero, a finales del siglo XIX. La calle de Tacuba afuera de Telégrafos, Plaza Tolsá, en 1948. La calle de Versalles entre Turín y la avenida Chapultepec, en la colonia Juárez, en 1975. Cine Orfeón, en 1956. Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. En esta fotografía, podemos observar la garita del Canal de la Viga, hoy, esquina Río Churubusco, en 1900. Hospital Psiquiátrico, La Castañeda, en 1918. Óscar Chávez, sentado en uno de los andenes de la desaparecida estación de ferrocarriles, en San Lázaro, en 1969. El Cine Ópera se encontraba en Serapio Rendón, número 73, en Colonia San Rafael, año 1950. La Zona Rosa, en Avenida Insurgentes, y Havre, en 1967. Cine Hipódromo, en Avenida Jalisco, y Revolución en la Colonia Tacubaya, en 1952. Avenida San Juan de Letrán, en los años 70. Calle 16 de Septiembre. La Escuela Normal de Maestros en la Calzada México-Tacuba, vista en 1947. Imagen aérea del Toreo de la Condesa. Actualmente, el Palacio de Hierro de la calle de Durango. Un vendedor de café a finales de 1800. Aguadores en la colonia Hipódromo Condesa, en el año de 1928. Unidad Revolución, inaugurada por Rodolfo López Mateos, en 1964. Justo en el 1964, límite entre la zona residencial del Pedregal y las puertas del bosque de Tlalpan, en 1915. La calle de Luis Moya, esquina con artículo 123, Centro Histórico de la Ciudad de México. Mujeres en el Hipódromo de la Condesa, año 1910. Espectacular foto de un tren revolucionario. Personas de élite llegando al Hipódromo de la Condesa. La esquina de Chapultepec y la calle de Génova en la Zona Rosa, años 50. Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec y Avenida Oaxaca, en 1947. Se observa el Cine Insurgentes y muchas de las construcciones siguen en pie. Avenida de los Insurgentes y la calle de Nápoles en los años 30. Estación de servicio que se encontraba en Avenida Insurgentes, Gómez Farías, en los años 30. Avenida Patriotismo esquina Progreso, Colonia Escandón, en los años 50. Avenida Ramón Corona esquina con la Avenida Benito Juárez, en los años 60. Glorieta de Chilpancingo, en 1960. Las ruinas arqueológicas de Tlatelolco emergiendo, junto con la nueva unidad. Cine Alameda, en 1945. Una tarde lluviosa en la Avenida Insurgentes, en la década de los 70. La Avenida Insurgentes y el Monumento a la Raza, en los años 60. Avenida Insurgentes, a la altura de la Colonia Condesa, en 1926. En 1960, la Avenida México-Tacuba, vista hacia el poniente desde el actual circuito interior. En la acera sur se observa el Cine Cosmos, ahora convertido en un centro cultural.
los edificios de la acera norte aún se conservan. En los terrenos de la municipalidad de Mixcoac, en los años 1920, se encontraban establecidas varias ladrilleras. Edificio ubicado en las calles de Serapio Rendón, esquina con Alfonso Herrera, Colonia San Rafael, 1949. Ladrillera Nochebuena, actualmente, el Parque Hundido, años 20. Parque Morelos, en 1960. Gracias por acompañarme hasta el final de este video.